buenas. Hola Alejandra, bienvenida a Gente Sin Ah, Swing, ¿cómo estás? ¿Todo bien, todo bien? bien. Todo bien. Mira, vos sabés que mientras hacía un poco la previa de que iba a charlar con vos y que hablaba un poco con la gente que estaba conectada, le decía que una de las cosas que por ahí te iba a empezar a preguntar es si tomabas mate y cómo lo tomabas al mate, y me apareces con el mate adelante de la cámara, Listo. así que bueno, está contestada la primera pregunta, calculo. Tomo muchísimo mate, muchísimo mate. No Es un sé gran cuántas veces por compañero, día ¿no? preparo el mate, pero digo, no sé cuántas veces por día lo preparo, pero para mí es un lindo ritual. Antes de arrancar cada reunión, repreparo el mate, así que imagínate la cantidad de mate que tomo por día. Es un gran compañero en esta pandemia y sobre todo para la gente que vive o está sola bancándose esta pandemia. Sí, totalmente, es un gran compañero el mate. Yo siempre prefiero obviamente tomar mate acompañada, pero bueno, dentro de la nueva normalidad, la exigencia también es no compartir el mate, así que ando con mi portatermo para todos lados. Una, por ponerlos en un término así medianamente político, una de las grietas que hay es dulce o amargo. Porque después está el que lo toma con Sí, chúcar, que, sí, pues que ya ese es otro sí, tema. es demasiado. Sí, sí, Eh, tal yo, cual. yo tomo el mate amargo, siempre amargo. De todas maneras, si por ahí en algunos lugares me invitan un dulce, tomo un mate dulce, pero soy más del amargo. Y con burrito, si hay burrito, me gusta con burrito. Qué rico, qué rico. Pues sabes que una vez fuimos con una banda local que yo acompañaba a los chicos, y en una radio nos ofrecían mate y le ponía café el operador adentro al mate. Fue una experiencia religiosa, te voy a decir, es una cosa totalmente distinta, pero lindo para probar. A mí el mate me gusta. Yo nací en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia. Matera por Así que excelencia. y claro, vengo de una ciudad donde el mate se toma de diferentes maneras. Somos la ciudad también del mate del té, hay mucho mate de té, yo tomo con burrito, tengo acá mi plantita de burrito que la cuido como oro. Después hay diferentes yuyos que la gente le pone y es rico ir probando. Pero sí, siempre Hay, amargo, yo prefiero amargo. si no recuerdo mal y no estoy mal orientado, hay una competencia de mate en Entre Ríos. De Así cebar es, mate. Sí, sí, así es. Cebadores de mate. tal cual. Bueno, Ale, vamos a hablar un poco, vamos a hacer una entrevista un poco diferente. Yo vengo del palo de la música, del palo del rock, así que por ahí no toco tanto la política. Si bien sabemos todos que la política nos cruza en todos los aspectos de la vida, trato de no meterme netamente en lo que es política en sí. Me parece que está bueno charlar un poco de algunas cosas y distender un poco a la gente. Y a ustedes también del otro lado no estar preguntándoles siempre lo mismo. Dale, a mí me encanta. Yo formo parte, sabrán, de un centro cultural, que es el Centro Cultural ¿Qué te pasa? Así que también el ámbito de la cultura para mí es un ámbito de militancia, así que bien. Vos sabés que mientras leía algunas cosas sobre vos me sale que sos estudiante de, de la Facu de Psicología, si no leí mal. Sí, en realidad ahora la tengo bastante abandonada, pero sí, tengo mis varios intentos con psicología y por supuesto que formo parte de esa facultad porque también mi espacio político tiene su cuna allí, así que sí. Ahí, más o menos por ahí va. EPIS 1, EPIS 2, las he escuchado nombrar que son las más duras y difíciles de rendir, que nadie las quiere rendir. ¿Pasaste por eso? Pasé por eso y las tengo rendidas, así Bueno, que bien. yo la verdad que las que más me han costado han sido las biológicas. Difícil y muy Buena necesario y los psicólogos, ¿no? Con esta ¿Cómo? pandemia y con esta cuarentena, digo, y con esta pandemia, los psicólogos y justamente la cultura son dos pilares muy necesarios hoy en día. Sí, son muy necesarios, pero además me parece que es más necesario aún las discusiones pendientes en relación a la salud mental o a qué cuestiones hacen a la salud
que a veces no se tienen en cuenta y que tienen que ver con la salud mental. Yo creo que estamos en una etapa donde hay mucho padecimiento subjetivo, hay ritos que, como, bueno, charlábamos hoy, ¿no? El tema del mate, no poder compartir el mate, no poder compartir con los familiares, con les amigues, con los compañeros, distintas circunstancias, son cuestiones que complejizan atravesar esta etapa. Tal cual, coincido. Salís de psicología y psicología te abre también un poco la puerta, además de una linda carrera y difícil a mi gusto, o a mi criterio, por lo menos una carrera difícil, te abre las puertas a la política, a la militancia. Sí, sí, en realidad yo provengo de una familia militante. La Facultad de Psicología fue un espacio más, pero no menor. Fue un espacio para mí sumamente importante porque allí conocí a los compañeros y compañeras con quienes milito hoy, que son para mí quienes me han ayudado a comprender de otra manera la política y sobre todo la inserción política en la universidad, en la facultad, las discusiones académicas. Entonces, para mí, la Facultad de Psicología y los compañeros y compañeras con los que allí me encontré y empezamos a construir juntos este proyecto político son fundamentales en mi vida. Entonces, digo más, yo vengo de una familia militante, milito desde muy joven, ya en la escuela secundaria yo comencé a militar, me vine a Rosario y seguí haciéndolo, pero fue en la Facultad de Psicología y con estos compañeros y compañeras con quienes encontré el camino en la militancia que elegí. Te iba a preguntar si te acordás cuál fue el primer acto de militancia que tuviste, pero me parece una pregunta demasiado cliché, ¿no? El primer acto de no recuerdo. Yo sí recuerdo uno mucho, y te vas a dar cuenta por qué. No fue un acto militante, pero sí fue una acción militante, cuando en Entre Ríos recordarás que hubo un enorme paro docente, muy largo ese paro docente, y cuando Néstor asume, es el primer lugar que Néstor visita para, para llegar a un punto de acuerdo con los y las docentes de Entre Ríos. Veníamos atravesando una etapa de una crisis aberrante, digamos, y cuando Néstor va a Concordia, yo me encontraba con mis compañeros del frente secundario en ese momento, cortando la calle con los docentes y las docentes de ACMER. Estábamos repartiendo volantes, contando, bueno, por qué estábamos ahí, las reivindicaciones de los docentes y de las docentes. Y en ese momento pasó la Traffic donde venía Néstor, y obviamente nos tiramos sobre la Traffic para hacerle llegar un volante. Yo me acuerdo que me subí por la ventanilla y entré medio cuerpo, digamos, y nunca me voy a olvidar que Néstor dijo como que paren, y me agarró la mano y me agarró el volante y me miró a los ojos, y yo en ese momento no era kirchnerista, la realidad es esa. Yo sí siempre milité dentro del peronismo y siempre me sentí peronista, pero ese momento lo pude resignificar muchísimos años después de eso, y siempre lo recuerdo, porque para mí ese gesto de haber frenado, de haberme tomado la mano, de haber agarrado el volante, tiene que ver con una forma de construir en la política, que es escuchar al otro y prestar oído al otro, y que fue finalmente lo que Néstor hizo con los docentes y las docentes en Entre Ríos, ¿no? Escuchar el reclamo, asumir la responsabilidad en esa deuda, en esa falta, y construir con los y las docentes a partir de eso. Entonces, no fue un acto político tradicional, si se quiere, pero sí fue un acto militante, esa acción de Néstor. Sí, sí, sí. Entiendo y me acuerdo perfectamente de ese paro. Vos sabés que leía que cuando vos entras al consejo se produce algo medianamente histórico, que es la mayoría femenina del consejo, y todos nos dan como una novedad. Y a mí me hace ruido el tema de tocarlo como novedad, porque esto debería ser un acto común hace años que debería darse como un acto común. Y me llama la atención eso de que se pondere como que es una novedad.
está buenísimo que empiece a pasar, pero debería, me parece que llegamos tarde a la repartición, a eso punto. Sí, Quiero saber tu opinión porque sos un referente dentro de los movimientos de mujeres y diversidades de género. Este, ¿Cómo lo venís viviendo? ¿Qué significó para vos que tu ingreso al Consejo conlleve a esto? Y cuáles son las políticas que empiezan a implementar como para que esto no deje de suceder? sí, bien. Como vos decís, más que la sorpresa creo que fue un acto de justicia. Y acuerdo con vos en que es algo que ya debería haber pasado hace mucho tiempo porque las mujeres, las identidades feminizadas, las disidencias, formamos parte de los espacios políticos, construimos desde la política y hace mucho tiempo que venimos disputando el sentido de la política, ¿no? El sentido de la masculinización de las organizaciones políticas, de las estructuras políticas y de lo que finalmente se replica luego hacia adentro de las instituciones. No me parece menor que haya sido en este momento, que haya una mayoría en el Consejo que seamos mujeres. Creo que tiene que ver muchísimo con la lucha feminista, con la lucha del movimiento de mujeres, de disidencias, que ha sabido poner en agenda esto como una urgencia, que sus representantes hacia adentro de las instituciones sean las compañeras que forman parte también del movimiento feminista, de los feminismos, porque si vos haces una lectura de las compañeras que hoy ocupan una banca en el Consejo, en su gran mayoría, y debe haber una minoría, yo no sé, tal vez 2, 3, que no formen parte de los espacios donde las mujeres y las disidencias estamos discutiendo los destinos de nuestro movimiento. La mayoría de las concejalas forman parte del movimiento feminista hoy. Y eso no es menor y me parece que tiene que ver con que se expresa hoy en el Consejo esa realidad que venimos batallando en las calles hace muchísimos años. Se tenía que dar en este contexto, sin dudas, porque la lucha feminista ha ganado el sentido y está disputando sentido hacia adentro de todas las instituciones, y me parece que en esta conformación del Consejo que tenemos hoy, da cuenta de esa lucha y da cuenta de lo que queda por avanzar también, porque vos planteabas recién, bueno, la diversidad de género, la diversidad sexual, y ahí tenemos una gran deuda todavía. Tenemos una gran deuda. Ayer lo charlaba con un grupo de compañeros y compañeras, que hay un tiempo que les debemos. Hay un tiempo que les debemos. A la diversidad le debemos un tiempo de poder discutir política, de poder pensarse en política, de poder construir política, teniendo garantizados algunos derechos que son fundamentales y que hasta el día de hoy no están garantizados. Hasta el día de hoy siguen viviendo la exclusión, la discriminación. Entonces creo también que las mujeres hoy hemos logrado ese tiempo, hemos ganado de alguna manera esa disputa de reconocimiento a la construcción que hacemos, a la forma en que la hacemos también, porque tenemos una manera distinta de construir, y que las mujeres al mismo tiempo tenemos una deuda con las diversidades. Primero reconocerlas y darles el lugar en la historia que se merecen, que es ¿no? Bueno, a mí me encantaría el día de mañana que en el Consejo estén las trabas. Es la pregunta que venía. Me ganaste de Claro. mano. La pregunta iba a ser, ¿cuánto tiempo pensás vos que falta para que haya travestis trans dentro del Consejo y dentro de la política ejerciendo un cargo político? Mira, yo creo que dentro de la política están y están hace mucho. El tema es qué lugares le damos a esa construcción luego en el mapa político en general y el mapa fundamentalmente de la representatividad política. Yo formo parte de un espacio que está trabajando fuertemente para que eso suceda el día de mañana, para que las compañeras formen parte de esos espacios de decisión. Por eso te decía hoy, me parece que hay un tiempo que les debemos
a las identidades trans y que es poder escribir su propia historia sin estar sufriendo la violencia institucional, la violencia familiar, la violencia de los ámbitos educativos. Les debemos ese tiempo y la política se debe también darle lugar y volumen a esas voces y que no sea solamente una participación esporádica o recortada a una agenda que tenga que ver exclusivamente con diversidad. No, la verdad es que fundamentalmente en Rosario tenemos una historia diversa muy rica y una historia que antecede a un montón de organizaciones políticas que hoy formamos parte del mapa político general, digamos. Entonces, me parece que hay que darles ese lugar y que hay que escuchar lo que las compañeras traen para decir. Y esto significa no agendar esos discursos de tal manera que coincidan con lo que nosotros ya veníamos construyendo, sino que realmente las organizaciones se permitan interpelarse a partir de esos discursos, que hablan de una realidad que es muy jodida, una realidad muy violenta, de muchísima exclusión, y donde todas las instituciones estatales tienen que ser puestas, digamos, en vereda. Ahí la veo a la Milla Vargas. Milla es del grupo de mis compañeras, además hoy forma parte del grupo que está activando desde el Consejo, es una gran referente para mí. Ella, todas las compañeras de comunidad trans, son enormes referentes, son enormes cuadros políticos, que eso también, sí. Déjennos ser, no se imaginan de lo que somos capaces, es una frase de Susie Shock que siempre las compañeras mencionan. Y en esto también hay algo que es muy importante, que es nunca sin las compañeras. Hoy las compañeras tienen que poder formar parte de las mesas de decisión, de definición, de discusión, de cuáles van a ser las políticas públicas para su comunidad, pero insisto en que tienen mucho para decir acerca de cómo hemos construido esta normalidad que hoy nos cuestionamos. Tú sabes que te escuchaba hablar y se me venían varias cosas a la cabeza. Primero, que más allá del género y la identidad sexual que quieran, son personas, son seres humanos igual que cualquiera, más allá del género sexual o de la diversidad sexual que uno elija. Eso por un lado, que lo venía pensando mientras vos venías hablando. Y otra de las cosas que se me cruzó en la cabeza es que como que hubo un cambio en la puesta en escena hoy en día. A ver si yo te lo puedo explicar con palabras. Hace un tiempo atrás, la gente que era homosexual o pensaba, para ponerlo entre comillas, si no eras hetero tenías que estar escondido. ¿Me seguís hasta ahí? Hoy Sí. el que se esconde es el que piensa eso, porque se liberó un poco más. Sigue habiendo una Sí. discriminación, sigue habiendo gente que mira de costado, que habla, que opina, que te mira feo, que el recato, que esto, que el otro, pero me parece que se cambiaron los roles, ¿me entendés? Y estaría bueno empezar a concientizar a esa gente que se guardó, pero que sigue hablando al pedo, y poniendo ese tipo de situaciones que la verdad que no está buena para nadie, exponer a una persona de esa forma, concientizarla de que más allá de su pensamiento, uno es libre de elegir lo que quiera. Sí, yo pienso dos cosas en relación a eso, sí. Te comparto mi reflexión. Yo coincido en que somos todas personas, pero eso, lejos de igualarnos, nos diferencia. Pero yo celebro esa diferencia. Sí, Celebro esa entiendo. diferencia. Entiendo. Me gusta esa diferencia. De hecho, yo soy una reivindicadora de la grieta. O sea, elijo que exista la grieta, porque me gusta esa diferencia. Entiendo que tiene que existir, porque si no, no habría disputa de sentido. Y Pero sana, pero sana. sí, siempre desde los lugares que definimos, que construimos, ¿no? Y en eso también la cuestión de la identidad, porque la identidad es una construcción, no es una elección la identidad de género, es una construcción. Y todas las identidades son una construcción. Ahora hay un nivel de injusticia enorme que tiene múltiples factores,
y que lleva a que la construcción de la identidad travesti hoy sea totalmente excluida, marginada y discriminada. Y en eso, sí insisto, con que no somos todos iguales, porque quienes somos heterosexuales, quienes hemos aportado nuestro granito de arena a esa discriminación, y en eso nos tenemos que hacer cargo todes, tenemos que poder cuestionarnos este sistema, interpelándonos primero nosotros, pero colectivamente también, qué significa una sociedad heteronormada, o en qué momento, en todo caso, una pregunta muy sencilla que en el ámbito de la diversidad la hacemos mucho, ¿en qué momento elegiste ser heterosexual? Yo sí reconozco que hoy estamos en otro momento, no voy a decir que es lo mismo que hace 20 años atrás en nuestro país, pero la realidad es que todavía seguimos replicando hacia adentro de las instituciones y para afuera, a ver, perfiles que buscan normalizar, que seamos todos iguales, que seamos todos heterosexuales, eso lo seguimos replicando. Y al día de hoy, y te voy a poner un ejemplo que pasó hace una semana, si no me equivoco. Al día de hoy, el salir del closet implica un nivel de exposición y de violencia. Salir del closet, que es como le decimos, ¿no? Implica un nivel de exposición y violencia que es fuertísimo. Hace unos días nada más leí un comentario en un diario rosarino, muy leído, muy conocido, sobre una obra, un espectáculo de stand-up. En ese comentario hacían referencia a una de las actrices en particular, y entonces el periodista decía que la actriz hacía apología del lesbianismo. Dice él así textuales palabras, apología del lesbianismo. El espectáculo de stand-up de la actriz lo que hace es poner sobre la mesa su relación con su mujer, constantemente chistes sobre su relación con su mujer, y bueno. Y yo pensaba en esto, digo, mirá, estamos 2020, la palabra apología, que aparte está tan vinculada a algo negativo, ¿no? Apología al delito, apología del lesbianismo, ¿cómo sería eso? Porque yo realmente he visto... Claro. Un montón de espectáculos de hombres heterosexuales hablando de sus parejas mujeres, o incluso de mujeres heterosexuales hablando de sus parejas hombres, y jamás leí una crítica donde hagan mención a que esa persona hace apología de la heterosexualidad. Entonces digo, todavía falta mucho por recorrer, y el piso que tenemos, que es muy importante, y que es en materia de derechos también, que muchos hoy no se están garantizando, se debe muchísimo a la lucha de las organizaciones políticas, de los espacios activistas, de las y los les militantes, de la diversidad, y también a que en algún momento hemos logrado construir un gobierno que puso la voluntad política en los distintos ámbitos, no me refiero solamente a Néstor y a Cristina, sino que en distintos ámbitos ha habido quienes han tenido la voluntad política de avanzar en materia legislativa, ¿no? Sí, coincido. Me quedé pensando en lo de la apología al lesbianismo. No me entra en la cabeza de cómo carajo se puede hacer. Bueno, en fin. Bueno. Me voy a quedar pensando, acá tranquilo. Me dejaste pensando y a buscar la nota también. Volviendo al tema y como para darle un cierre, ¿qué pensás vos que hace falta para darle mayor participación y mayor, entre comillas, igualdad a este colectivo dentro de la sociedad y la política, y qué necesitamos que aporte la sociedad como sociedad y el marco político desde concejales, municipio, provincia, etcétera, en adelante, como para que entre todos podamos hacer que esto levante? Bueno, hay varias cuestiones, pero te voy a señalar dos. Primero, necesitamos que los derechos estén garantizados. Y los derechos me refiero a cuestiones básicas. El alimento, el acceso a la salud, el acceso a la educación, la posibilidad de una vivienda. Necesitamos que eso esté garantizado porque ese es el piso. Quienes hacemos política, quienes militamos, quienes hoy tenemos el privilegio de ocupar determinados espacios,
creo que en gran parte lo hemos podido hacer porque había algunas cuestiones que teníamos garantizadas. La desigualdad siempre es la brecha primera. O sea, eso en todas las situaciones. Y en este caso fundamentalmente. Entonces yo creo que para que las compañeras puedan participar, activar, formarse en lo que quieran formarse, tiene que estar garantizado este piso, que son cuestiones básicas. 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 Eso por un lado, porque sin eso es imposible No que se arrancás. permitan, se están sobreviviendo, y esa es la realidad. A mí a veces me tildan un poco como de exagerada. Yo conozco a las compañeras, conozco a la mayoría de las compañeras en Rosario y las conozco a través de mis compañeras que son mi referencia en esta construcción, y que son ellas que definen, bueno, cómo vamos a hacer, y yo en ese camino aprendí muchísimo y realmente conocí una realidad que es tremenda en nuestra ciudad, que sigue siendo tremenda, que es esta de la desigualdad y de qué manera, sumo una cosa más, la violencia institucional también es algo que se sigue replicando, que sigue existiendo, que se ha profundizado en esta época de pandemia. Entonces, primero, la garantía de esos derechos, la construcción pública de esos derechos, porque también todos los espacios estatales terminan replicando una lógica que busca normalizar y que termina excluyendo. Eso por un lado. Y por otro lado, también el reconocimiento. Necesitamos reconocer esas voces, darle lugar a esas voces, reconocer esa lucha, reconocer que las compañeras han sabido construir comunidad, con todas sus diferencias. Digo, yo hablo de las compañeras particularmente y pido disculpas, pero es que son mis compañeras y son con quienes he hecho este camino, pero reconozco en ellas también a todos los colectivos de diversidad, a las tortas, a los putos, a varones trans, a les no binarias. Hay un montón de diversidad que tiene mucho que decir y que la política se va a ver beneficiada hasta de ese modo de decir. Que a veces parece tan políticamente incorrecto, y en realidad, sí, y en realidad lo que trae es esta frescura, porque mira, a mí me pasa algo. Yo empecé a militar en diversidad cuando me empezó a dar vergüenza estar militando al lado de compañeras que no tenían garantizados los mismos derechos que yo. Es básico, es humano, es urgente. Entonces a veces cuando nos piden de algunos sectores que tengamos en cuenta que a la gente les falta tiempo para comprender algunas cuestiones, la verdad es que no hay tiempo, ese es el tema, que no hay tiempo, que ya los colectivos de diversidad han esperado demasiado y que esto es urgente y que el Estado tiene que dar respuesta urgente en esta situación. Y eso es con todo, por eso yo hablaba, las instituciones también, repensar la lógica de la educación, repensar la lógica de la salud, poder cuestionarnos el acceso a la vivienda, porque hasta ahora las compañeras están sobreviviendo y han sabido construir comunidad también acompañándose en esa soledad, y por eso también lo tenemos que escuchar. Coincido y fue claro el mensaje. ¿Distendemos un rato? ¿Estás en tu casa? Estoy en casa. Bien. En los momentos en los que no trabajás, ¿qué te gusta hacer? ¿Escuchar música, mirar tele, ver una serie, leer? ¿Por dónde vas? Cuando tengo un rato libre, si estoy con mi hija, juego con mi hija. A mí me gusta mucho jugar. Si tengo que elegir un juego, juego a la escondida. Y si estoy sola... ¿Te escondés? ¿Cómo? ¿Contás o te escondés? Una y una. Tenemos ese trato. Una y una. Me gusta jugar a la escondida, me gusta jugar a la escondida con linternas, me gusta inventar juegos de mesa, me gusta mucho jugar, de verdad. Me gusta mucho jugar con mi hija, aparte, que es muy creativa. Y si estoy sola, sí, música, creo que escucho música. Sí, por ahí alguna que otra serie, pero... Uy, yo escucho de todo. Si no lo digo yo, lo van a empezar a poner en los comentarios, así que lo voy a decir yo. Escucho de Gloria Trevi a Los Auténticos Decadentes, todo. Genial. Genial, está bárbaro. Hay gente que por ahí tiene una predilección por ahí por algún género en particular, pero está bueno la variedad.
Ahora Sí, me a quedé mí me pensando que gastan te mucho gusta. cuando escucho a Gloria Trevi. Pero es una gran artista, escúchame, tiene temas muy conocidos. Mirá, ahí te empezaron a poner. Gloria Trevi. Este, Ale, decía recién que te gusta mucho jugar. No vamos a preguntar mucho de tu hija, vamos a tenerla como un costado, pero a la hora de salir a comprar juegos y juguetes, Sí. ¿sos de comprarle para ella o también estás en la juguetería mirando y decir, che, me gustó? Y empezás a ver el precio y lo empezás a mirar y demás. No, 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 soy de comprar para ella. ¿Sabés que me gusta mucho inventar juegos? Y de esta cuarentena, la verdad es que toda la primera etapa pasé mucho más tiempo en casa que el que paso siempre, entonces nos pudimos dar también ese tiempo de inventar juegos. Me gusta mucho inventar juegos de mesa. Le agregamos desafíos, le agregamos tener que, no sé, te toca algo y tenés que saltar 20 veces, tenés que subir las escaleras corriendo, o sea, esas cosas la verdad que nos gustan mucho. Y sí, si los juguetes para ella, sí, también, pero nos gusta mucho inventar, así que sí, invierto bastante en artículos de librería, eso sí. Sos como yo en eso, ¿eh? Es complicado, es un tema bastante complicado. Ale, hablando de chicos, Belgrano y la infancia es un tema bastante interesante para tocar, de la creatividad de los chicos, de la creatividad de las familias, y me parece que estuvo bueno lanzado en este tiempo de pandemia, porque está bueno para que se siente la familia completa a la mesa. Sí, Belgrano de las Infancias es un proyecto que presentamos a principio de marzo, o que se aprobó a principio de marzo, me parece que lo presentamos en febrero. Pensando en este año, que es el año belgraniano, y de qué manera transmitir, y esto que por eso, esto que vos nombrabas de la familia me parece fundamental, de qué manera lograr o construir una transmisión amorosa de nuestra historia. A mí Belgrano me parece de los personajes más lindos de nuestra historia, y siempre me pareció un personaje, y esto muy vinculado a lo que ha logrado hacer Paca Paca también, por supuesto, un personaje muy cercano a las infancias. Entonces, pensando en el año belgraniano y leyendo un poco las diferentes iniciativas que había, sí nos pareció que nos debíamos ahí también un tiempo y un oído con las infancias y qué traían acerca de ese Belgrano. Y esto de pensar la infancia de Belgrano, yo cuento un poquito si querés el proyecto, así de paso quienes por ahí están se enganchan. Por El favor. proyecto, el proyecto invita a participar a niños, niñas, niñes de una convocatoria que es abierta, no es un concurso, la idea es que no haya un ganador, sino que todos podamos participar con una consigna que es ¿cómo te imaginas a Belgrano en su infancia? En Rosario, ¿no? Digo que es en Rosario, en la infancia de Belgrano, pero quienes pueden participar no es necesario tampoco que sean de Rosario, pueden ser pibes y pibas de otros lugares. Pero en esto de cómo te imaginás a Belgrano en su infancia, yo creo, y ya hemos recibido algunos trabajos que dan cuenta de eso, de que los pibes y las pibas van a poder pensar su realidad a través también del reconocimiento de Belgrano y sus valores. Y a mí me parece que sobre todo en este contexto hay que reivindicar esos valores de Belgrano. Y fundamentalmente yo nombro uno que para mí es muy importante, que es siempre en Belgrano el reconocimiento del otro, de la otra. Belgrano tiene esa característica, y un Belgrano muy humano. Yo creo también que venimos de muchos años donde la meritocracia ha sido un eje político, y me parece que reivindicar a Belgrano en este año también tiene que ser poder deconstruir eso y poder repreguntarnos acerca de eso. Y yo creo que las infancias en eso tienen mucho que decir y mucho que enseñarnos. Por eso, siempre que invito a las niñas a participar y a la familia, lo hago desde ese lugar, instándolos a que puedan crear el Belgrano. Hay muchas cosas que podemos compartir de Belgrano y hay muchas cosas que las niñas pueden decir acerca de los próceres que hemos construido, tan de monumento y tan poco de humanos, ¿no? Entonces, como encontrar en ese punto, bueno,
qué es lo que va sucediendo, y que le impriman a ese Belgrano sus colores, los colores que quieran. Están apareciendo cosas muy interesantes, y se puede participar de dos maneras. Se puede mandar un dibujo, y se puede mandar un relato escrito. Así que puede ser una breve historia acerca de Belgrano, puede ser un dibujo de cómo nos imaginamos a Belgrano, y esperamos que sea con la participación de la familia. En principio habíamos pensado trabajarlo con las escuelas, en las escuelas. Bueno, hoy eso no lo podemos hacer, así que hoy la convocatoria es virtual. Hay una página del Consejo destinada exclusivamente a recibir esos trabajos y a responder consultas acerca de cómo participar de la convocatoria. Y el 20 de junio, que faltan pocos días, el 20 de junio se va a hacer una primera exposición de los trabajos que se presentaron hasta ahora. Y después durante el año vamos a seguir encontrándonos en esos trabajos, y vamos a encontrar otra fecha donde poder mostrarlos. Ale, me quedaba pensando en la imagen de nuestros próceres y demás, y quería ver tu postura o tu visión. ¿Cómo viste esto de sacar los próceres de los billetes? ¿Cómo vi? Perdón, no te escuché bien. El tema de sacar los próceres de los billetes, cómo fueron cambiando por animales y demás. Mirá, yo creo que es como tantas acciones llevadas adelante por el gobierno anterior, por la Alianza Cambiemos, por el gobierno de Mauricio Macri, es una clara señal de despolitización. Yo por eso también vuelvo a esto. También este sector político nos ha llevado siempre a entender a los próceres como sujetos de mármol. Y los próceres tenían sus ideales, construían políticamente, y construían, como en el caso de Belgrano, colectivos. Entonces, yo la realidad es que lo veo como una seña más de esto que ellos plantean, de que la política es mala, o que, bueno, no, lo que charlábamos hoy, por eso yo digo siempre que reivindico la diferencia y la grieta, de que, bueno, todos unidos, bueno, pero todos unidos bajo qué proyecto político, porque el proyecto político que ellos ejecutaron y que traen y que sostienen, que es el proyecto político eterno de la derecha argentina, es, con esa cara de despolitización, el trasfondo de un proyecto político crudísimo, que es de vaciamiento de recursos, de exclusión, de que siempre los últimos, bueno, serán los últimos, y de recorte, y de deuda. Entonces me parece que tiene que ver con una señal de mirá qué lindo el animalito, y por atrás pasa tremendo elefante, digamos. Entonces me parece que es eso, más que nada. Te dejo tomar el mate tranquila, mientras tanto te voy armando la pregunta. Dale. Vamos a hablar un poco de la seguridad en la ciudad, que hace falta bastante. ¿Cómo la venís notando en esta época de pandemia? ¿Qué pensás que falta? Nos encontramos con un candidato a gobernador que aseguraba una mano firme y dura contra los narcos, contra la inseguridad, y ganó, y realmente me parece que esa fue una de las llaves que le abrió la puerta a la gobernación a Perotti. Nos encontramos con un intendente que es de los pocos, por lo menos a mi criterio, y me hago cargo de lo que digo, que veo que en esta pandemia está en la calle con la gente, dándole una mano a la gente y metiendo los pies en el barro, como pocos he visto a nivel nacional. ¿Cómo ves vos el tema crucial que nos etiqueta hoy en día a nivel país, que es la inseguridad? Mira, yo creo, y vos nombraste ahí dos referentes, ¿no? Del Ejecutivo Provincial y del Ejecutivo Municipal. La seguridad es una arista que nosotros tenemos que trabajar conjuntamente. Y esto sí, particularmente entre los dos ejecutivos, pero los legisladores y las legisladoras tenemos mucho para decir también en relación a eso. Hoy por hoy, el gobierno provincial y su ministro de Seguridad vienen dando señales claras de la necesidad de una reestructuración policial para mejorar la situación de la seguridad en Rosario. Y este es un debate muy serio, y es un debate que yo creo que va a generar mucho ruido, porque hay grandes intereses también detrás de la inseguridad, así como algo tan general.
La realidad es que en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe la venimos pasando bastante mal en ese sentido. Y siempre quienes terminan sufriéndola son los sectores populares, son los sectores de los trabajadores, de las trabajadoras. Entonces creo que nos debemos un debate muy serio en relación a eso. Creo que lo que está trabajando Saín es fundamental. Yo, y esto en mi trabajo militante, veo mucho más oído a cuestiones que antes habíamos naturalizado, y en esto que yo te nombraba hoy de la violencia institucional me parece un punto, ¿no? Hoy hay como otro oído a esas situaciones, y esto tiene que ver también con repensar la policía que se construye. Es urgente pensar en el tema de la seguridad. Nosotros lo decíamos previo a asumir estos lugares, y uno sabe que es un entramado muy complejo, también que hay sectores listos para unir esto de la inseguridad con los sectores populares de nuestro pueblo, y eso también siempre es importante tenerlo en claro, porque cuando lo abordan solamente desde un eje, y seguridad también, y nos hemos cansado de decirlo y de demostrarlo después cuando estamos en lugares de definición. Seguridad también es un plato de comida en la mesa, eso también es seguridad. El acceso a la salud hace la seguridad. Pero esos sectores siempre están ahí esperando para decir que entonces son los sectores populares los que roban. Bueno, no es así. No es así. Nos debemos un debate un poco más complejo en relación a eso, y yo pienso que es fundamental hoy la reestructuración de la policía en Santa Fe, y es el primer proyecto que trae el ministro de Seguridad, ¿no? También creo que tiene que haber una cercanía distinta de la policía y los vecinos y las vecinas de la ciudad de Rosario. Hoy la verdad es que yo creo que si vos le preguntás a muchos rosarinos o rosarinas, no confían en la policía, y eso es así. Eso es Es una así. lástima, ¿eh? Es una lástima que la gente no tenga miedo de ir a hacer una denuncia, que tenga miedo de acercarse o de incluso decir, ¿para qué voy a ir a denunciar si tampoco lo van a ir a buscar? O sea, porque lo escuchás en la calle, porque que te lo escriben en los medios y porque te lo dicen a vos. O sea, a mí me ha pasado, ¿para qué voy a ir a denunciar si ya sé que ya está? Es crudo, te sentís indefenso, ¿me entendés? Con una impotencia, y decís, puta, esta gente está para darme una mano, y le vas perdiendo credibilidad. Sí, en algunos sectores se ha perdido la confianza, y algunos sectores han vivido y vienen atravesando históricamente situaciones muy violentas con esa policía, muy violentas. Entonces, claramente, esta no es la policía que queremos, y hay que repensarla y hay que reestructurarla, y por eso yo acompaño, digamos, todas las medidas que vayan a eso. Y también repensar la seguridad comunitaria de nuestra ciudad, por supuesto que sí, y eso no es sin los vecinos, sin las vecinas de nuestra ciudad. Y sobre esto no puede opinar un sector solamente, o que la opinión de un sector sea más importante que la de otro sector. Por eso yo decía, siempre hay sectores también esperando la declaración para decir, bueno, entonces son los pobres los que roban. No, eso no sucede así. El problema de la inseguridad no es ese, claramente no es ese. Sobre todo Vale, para ir terminando. Hablando, ¿no? Que no estamos hablando de arrebatos. No, para nada. No estamos hablando de arrebatos. Para ir terminando, como te decía, preguntarte cómo venís llevando esta cuarentena, que si bien ahora se empezó a abrir un poco más en la provincia en general, en Rosario, en el centro, vos ves cada vez mayor cantidad de gente, el tránsito volvió a estar como siempre, de caótico. ¿Cómo la venís llevando vos personalmente? Y mira, yo siempre me siento muy acompañada por mis compañeros y compañeras. Esa es una realidad, y esa es una ventaja también que te da la organización colectiva, ¿no? Y el reconocerse en una historia. Para mí este tiempo ha sido de mucha reflexión también, de repensar las formas de construir, o de pensar, bueno, en esto que todos dicen, la nueva normalidad. Bueno, ¿cómo vamos a construir esa nueva normalidad? Yo formo parte de un movimiento político
histórico, donde hemos perdido muchísimos compañeros que han pensado un proyecto de país donde la salud era realmente un valor para todos y todas, ¿no? Un concepto de salud basado en la justicia social. La salud no pensada como un negocio, o como la posibilidad de que algunos accedan y otros no, y eso en relación a los privilegios. Por eso yo también me amparo mucho en esa historia que tenemos como movimiento histórico, como movimiento político, porque yo sé que si tenemos la posibilidad de construir una nueva normalidad, es con todos, y es lo que viene haciendo Alberto, de formar parte de una estrategia común, de cuidado, es reconociéndonos como parte de una comunidad, es en una sociedad, en un proyecto político, donde no pongamos a equiparar o a elegir entre economía y salud, sino que nuestro concepto de país las incluye y no podemos estar eligiendo perder vidas a cuidar la economía. Entonces, me parece que yo vuelvo a esto, personalmente yo me siento muy amparada en esa historia y en mis compañeros y compañeras hoy. La realidad es esa. Hemos, por supuesto, reforzado mucho la comunicación, el estar más atentos a cómo está el otro, cómo está la otra, no solo con quienes forman parte de mi organización política o del centro cultural que te pasa como espacio más general, digamos, que la organización, con los laburantes, con los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, sino también con todos aquellos centros comunitarios, con los clubes, con las vecinales, con los que venimos articulando y trabajando, y hemos reforzado mucho la comunicación y el acompañamiento, porque también esta situación ha puesto sobre la mesa la enorme crisis por la que ya venían atravesando muchos sectores, las urgencias, que es lo que hablábamos hoy con respecto a la diversidad también, ¿no? ¿Cuáles son las urgencias hoy? ¿Y cuál es el piso que nosotros no podemos negociar? Coincido. Entonces, he pasado estos días así, trabajando con compañeros y compañeras. Yo insisto que me siento muy, muy cuidada y me reconozco en nuestra historia como movimiento político. Yo creo que tenemos mucho para decir de cómo pensamos la construcción de la comunidad, sobre todo las organizaciones, digo, tenemos mucho para decir sobre eso y que tenemos que poder ampararnos en esa historia. Hay muchos compañeros y compañeras que hoy los recordamos y pasamos un 24 de marzo también en nuestras casas. Y la primera que salió a decirlo fue Eve. Digo, hay que tomar noción de lo que significa en nuestro proyecto político el cuidado del otro, que fue Eve la que dijo que la marcha se suspendía, con lo que implica la marcha del 24 de marzo en nuestro país. Entonces digo, tenemos grandes referencias históricas, muchos compañeros y compañeras que ya no están y que recordamos y en esto de repensar la normalidad y de cómo construimos sociedad y de cómo construimos política y de cómo construimos organización, y tenemos muchas referencias que hoy están y que dan claras señales de que va por ahí, es con el cuidado del otro, con el cuidado de la otra, que hay que poder recuperar el afecto, que hay cuestiones que son urgentes, el abrazo también es urgente, el cariño, la lectura del otro, la inclusión es urgente. Entonces, y en esto también la nombro a Cristina, ¿no? que es un faro para nosotros. Me parece que son señales muy claras y yo le he pasado reflexionando mucho sobre eso con compañeros y compañeras de mi espacio político y también con todos, con quienes que le han puesto el cuerpo, digamos, a esta situación. Ale, antes de despedirte, un ping-pong chiquitito, simple. Sí. ¿Un disco? Me siento tan sola, de Gloria Trevi. ¿Un libro? El beso de la mujer araña. Y te iba a preguntar una serie, pero te lo voy a cambiar y te voy a preguntar un juego. Sí, Las Escondidas, te lo dije. Las Escondidas. Sí. Buenísimo. Bueno, Ale, para mí un placer poder haber hablado con vos. Me quedan muchos temas por hablar con vos. Me quedan clubes de barrio, inclusión. Me quedan un montón de cosas.
se nos termina el tiempo. Espero volver a charlar con vos en un vivo o en un mano a mano quizás, si esto se empieza a normalizar un poco más. Te agradezco en nombre de Gente Sin Swing, volveremos a vernos. Bueno, yo les agradezco muchísimo y sí, por supuesto, cuando quieran, ojalá puedan también algún día ir a conocer nuestro centro cultural, que es un enorme espacio de construcción. Así que nos Te lo vamos a ver muy prometo que pronto. apenas esto se levante, me comunico con vos y lo quiero ir a conocer. Dale, Nos gracias. vemos. Chau, chau.